Que el Señor les bendiga, hermanos. En este momento comenzamos. Amén. Qué bendición es poder estar aquí una vez más para aprender de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a comenzar este día que es día de estudio. Ayer fue día de doctrina básica, hoy es día de estudio. Y estamos estudiando los libros históricos, aprendiendo de ellos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más, Señor, tu amor y tu misericordia es sobre nuestras vidas, porque no nos dejas, porque no te apartas, porque tienes un cuidado de nosotros. Queremos pedirte, Padre, por las peticiones que hay en medio de tu pueblo, por los hermanos que oramos siempre por salud, por nuestro hermano Jesús Gómez, Sara Lilian de Varillas, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, por las peticiones especiales que también hay en medio de tu pueblo, por la guianza espiritual de aquellos que necesitan, que los guarde, los curas. Padre, por cada uno de los niños, de los bebés, de los adolescentes, de los jóvenes en Misión Cristiana Judá, que seas tú el que los guíes, el que guarde sus vidas. Por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por cada uno de los líderes, por cada uno de los servidores, por cada una de las ayudas, por cada una de las personas del pueblo, de los que se congregan, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro pastor general, bendice también al pastor Don y a la congregación. Y gracias porque una vez más podemos, Señor, reunirnos en este lugar para aprender de tu palabra. Amén y amén. Amén. Hermanos, este día vamos a ver el capítulo 5. Estamos viendo los libros históricos, estamos conociendo, tratando de conocer en una manera general un poco detallada. ¿Qué quiero decir esto? Es casi una vista general, pero con algunos detalles para poder entender por qué se dio esto, en qué situación, qué pasó aquí, qué pasó allá. Probablemente no me puedo detener en cada uno de los versículos porque entonces sería mejor estudiar por libro, no por los libros históricos. Pero fíjese que probablemente podía haber pasado como por alto este capítulo 5. En el sentido de que se podría haber dado como un resumen y decir, bueno, el cántico de Débora y Barak. Pero he encontrado algunas cosas que son muy importantes para poder entender. Porque la historia nos hace entender y comprender algunas situaciones de las que vivió Israel, a las que se enfrentó Israel, que son figura y enseñanza, porque allá es el Israel físico y nosotros aquí ahora somos el Israel espiritual. Y como Israel espiritual, sí hay enemigos. El apóstol Pablo decía, ya no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, y que en algunos momentos el enemigo ocupa a personas para poder atacar, para querer destruir, para querer hacer un problema en medio, tanto de la vida de cada creyente o de las iglesias o de los ministerios. Y entonces, eh, entendiendo un poco esto, voy a tratar de ser lo más breve, aunque son 31 versículos, pero fíjese que este es un cántico o un poema, y fíjese que algunos creen que fue Débora la que escribió esto, otros creen que fue otro, pero el autor del canto o del poema, como queramos llamarlo, ya tiene un conocimiento de Sangar, fíjese, porque lo menciona, a Sangar se menciona en el versículo 6. Entonces, en el 6 se habla de Sangar y Jael, en el 7 de Débora, en el 12 de Barak y en el 20 de Sísara. Y no explica quiénes son. Entonces, el que escribe este canto o el que escribe este poema ya tiene el conocimiento de todos. Tres son los temas principales
en este canto. Alabanza a Jehová por la liberación. 1. 2. Felicitación a los israelitas que participaron en la lucha. Más adelante vamos a ver que hubo parte que no estuvo allí. Y 3. Destrucción de los enemigos de Jehová. Acompáñeme a Jueces 5, versículos del 1 al 3. Jueces 5, 1 al 3. Dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Amén. Aquí en aquel día nos remite al capítulo 4, versículo 23, donde se están vinculando los dos capítulos, donde habla lo que había pasado. En el 4:23 dice, y abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y en el versículo 2 y 3 es la introducción a este canto. ¿Qué vemos? En el versículo 2 hay un llamado a alabar a Jehová por la participación de los israelitas en la batalla. Así introduce los primeros dos temas principales citados arriba, ¿verdad? La alabanza y la felicitación. Y había algo muy importante. No había ningún sistema que obligara a los israelitas a participar. Entonces significaba que ir a luchar era voluntario, por amor a la gente, por amor a la tribu, por amor a la tierra que Dios les había dado. Tal vez eso era, pero no había como lo hay en algunos países de donde hay una obligación de un servicio militar o en el caso de que algunos son reserva y que les dicen tienes que ir a la guerra y van a la guerra. Ahora, habla de haberse puesto frente a los caudillos, puede tener varios significados. Haberse ofrecido el pueblo, haberse entregado sin reservas, porque imagínense ir a la guerra era sabiendo de que era probable que no regresaran. Alguien que va a la guerra no sabe si va a regresar y queda aquella sensación en la familia, ¿verdad? Si nunca lo van a volver a ver. Y por eso es que tal vez cuando vemos algún video en donde alguien que ha ido a la guerra regresa, la emoción de la familia, yo creo que consterna mucho, ¿verdad? Los llena y dice, ah. Entonces, este pueblo, esta gente, Débora, Barak y todos los que se aliaron, se unieron para ir a pelear contra contra las naciones, contra Jabín, que era la confederación. Pero hay algo muy importante. Fíjese que la promesa o la profecía ya había sido dada, que el Señor ya había entregado a Císara. Amén. Ya había ganado, él ya había salido. Entonces es muy importante que nosotros no tengamos miedo de enfrentar aquello que se quiera levantar contra nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha dado la victoria, Él está con nosotros. Bendecida Jehová. Se dirige a Israel incitándolo o poniendo de que debe de alabar a Dios por medio de este cántico. Amén. Luego el versículo 3 llama a los reyes paganos que pudieran querer oprimir a Israel para que oigan el cántico, ¿sí? Para que supieran. ¿Por qué? De que si ellos se levantaban contra Israel iban a ser vencidos. Amén. Ahora, versículos 4 y 5. Estamos en el capítulo 5. Es muy largo. Voy a ir tal vez un poquito rápido, téngame paciencia ahí, voy a ir un poquito rápido para poder explicar, porque quiero llegar a lo último, es muy importante. En el 4 y 5 vemos la venida del Dios de Sinaí.
Dice el 4, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, de Dios de Israel. Fíjese que esta estrofa presenta a Jehová llegando a la batalla como Dios de la guerra y de la tormenta. ¿Por qué es muy importante esto? Porque nosotros podemos ver en algunas mitologías o en algunas religiones paganas que tienen a sus dioses y sacan al dios de la guerra, sacan al dios del trueno, al dios de la lluvia, al dios de la prosperidad, al dios que maneja esto. Y aquí estamos viendo que y entendemos que hay un solo Dios, no hay más. El hombre ha creado dioses para no someterse a Dios. Entonces, qué increíble porque aquí podemos ver que Dios, Él llega a la batalla, Jehová llega a la batalla como Dios de la guerra. Ya había dicho que había vencido. Fíjese que pasan algunas cosas. La naturaleza se estremece con pavor ante su avance. Porque dice en el 5, en el 4, la tierra tembló y y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. La tierra tembló y los cielos destilaron. Ahora, habla de dos cosas. Habla de que hubo temblor o terremoto. ¿Y qué sucede cuando hay agua, cuando hay lluvia, cuando llueve bastante? Bueno, que el cielo se nubla. Y al nublarse hay oscuridad. Y al haber una lluvia muy fuerte, hay truenos, hay relámpagos. Entonces, ¿cómo habrá sido esa sensación, ese punto de que vieron los enemigos de Israel toda esta situación? Fíjese que Seir es un nombre arcaico por Edom, es decir, un nombre que se le daba antiguamente a Edom. Las alusiones a la lluvia anticipan el medio que Dios usó para derrotar al enemigo. Ocupó en el cual ellos tenían carros con caballos y estos en el lodo se volvían inútiles e inservibles. Entonces, la palabra agua queda hasta el final, ¿verdad? Como el final de ese clímax de la victoria. Entonces, bueno, amén. Entonces habla de que hubo temblor y también que hubo tormenta y que desde los montes fluyeron las aguas. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque caía y venía con más fuerza. Mire qué interesante esto. Recuerde que estaban en un valle. Una cosa es que caiga el agua, que llueva, y si cae, ¿verdad? Usted va viendo y se va, ¿cómo se llama? Acumulando el agua. Pero es muy diferente. Si usted alguna vez ha estado y hay una montaña, un cerro, un monte, como se quiere llamarlo, ¿cómo baja el agua de allí? Baja con una velocidad. Entonces ellos estuvieron en un lugar supuestamente estratégico, porque lo de ellos era estratégico. ¿Y qué hizo el Señor? Mandar agua y ocupar la caída de los montes para que el agua fuera con fuerza. Lo que algunos creyeron que podía servirles para derrotar a Israel, se les olvidó que Dios estaba de por medio. Amén. Porque hubo una presencia del Señor en el monte de Sinaí, una teofonía. El mismo Dios que infundió temor en aquella ocasión, como en Éxodo, como lo que hizo cerrando el mar, como lo que hizo mandando las plagas, ahora ha acudido con todo
poder, perdón, para pelear contra Sísara. Entonces, este canto ensalza a Jehová, quien luchó por el pueblo de Israel. Ahora, muchas veces como creyentes se nos olvida que es el mismo Dios, es el mismo Dios que ahora vive en nosotros. Entonces, ¿cómo es que no podemos vencer y somos vencidos? De los versículos 6 al 8 habla sobre la opresión de Israel. Dice, en los días de Sangar, oiga, Sangar, ya lo estudiamos, pero aquí lo menciona Débora y Barak. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, oiga, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Ahora, el contraste no podría ser más grande entre la visión del poder arrollador de Jehová, que lo leímos anteriormente en los versículos 4 y 5, y el cuadro sombrío que se pinta en esta estrofa. ¿Cómo cambia, verdad? Allá el poder de Dios y aquí ver la idolatría, el pecado de Israel. Los israelitas tuvieron que viajar por las sendas torcidas de las montañas, ya que no había seguridad en las principales rutas que pasaban por las llanuras. Sin duda, esto trajo una repercusión negativa en la economía de Israel. ¿Por qué? Porque aquella ruta donde había de comercio estaban estos cananeos y que llegaban y robaban y quitaban. Entonces, los israelitas, para poder, ocupemos esta palabra, no podían vender, sino que ahora era como era bajo, a escondidas se le llama de un tráfico. Entonces, para poder traficar sus cosas, tenían que hacerlo por estas sendas torcidas en la montaña, en donde no los descubrieran. Sangar y Jael, como lo hemos aprendido, fueron extranjeros que pelearon en Israel contra los opresores. El versículo 6 parece implicar que Sangar en el sur, porque recuerde que en el sur fue contra los filisteos, Sangar, contra lo que se ocupaba, el nombre se me da para los bueyes, ¿verdad? Entonces, en el sur fue contemporáneo de Jael y de Débora en el norte. Amén. Jael, que es el que le entierra la estaca a Sísara. Entonces, esto de entender de que eran contemporáneos. Entonces, amenazado en la aldea por los cananeos, el campesinado, es decir, los que vivían ruralmente, buscaron refugio en las ciudades amuralladas. Amén. O lo dice el 7, hasta las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Y mire, imagínense lo que está diciendo aquí. Oiga, había sido tanto el asedio, había sido tanto lo que buscaban, amén. Recuerde que habían sido 20 años. En el 4:3 de Jueces, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Por aquel entonces tenía 900, oprimido con crueldad por 20 años. Entonces había sido tanta la crueldad de estos cananeos, amén, que las aldeas habían quedado solas. La gente había tenido que buscar ciudades fortificadas o ciudades con torres para que no los mataran. Mira el punto. Todos esos tuvieron que haber dejado su tierra, haber dejado todo lo que habían construido. Pero, ¿de quién era culpa? De ellos mismos. Esta fuga que también trajo daño a la economía de Israel, continuó hasta que Débora se levantó. Hasta que lo que no quiso hacer un hombre, lo hizo esta mujer.
como profetisa y juez, que está también en el 4:4 de Jueces, ella veló por el bienestar de su pueblo con un cuidado maternal, con un cuidado como madre. Amén. Aún en las ciudades amuralladas, los israelitas no estaban a salvo, ya que estaban desarmados, no tenían armas. El escudo representa las armas defensivas y, y la lanza las ofensivas. Versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Amén. Había guerra, pero dice, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. ¿Qué está diciendo? De que no tenían armas para luchar. A los israelitas les faltaba toda clase de armas. Entonces ahora usted puede entender el poder de Dios en la liberación sobre Javín y sobre Sísara, sobre 5 reinos cananeos oprimiendo a Israel. Israel no tenía ejército. Mire qué interesante. No tenían ejército, no tenían armas. Pero los otros, cuando leemos, por eso es importante entender esto, cuando leemos allá en el 4:3, todo lo que tenía Sísara a su disposición, 900 carros, si no estoy mal, para poder atacar. Entonces vemos que la opresión sobre Israel era tremenda. Pero vuelvo otra vez, ¿de quién era culpa? Porque aquí lo dice, 5:8, cuando escogían nuevos dioses. Israel podría tener armas, pero muy pocas en comparación con los cananeos. La debilidad de Israel se debía a su elección de dioses nuevos, en lugar del Dios de sus padres que los había sacado de Egipto. ¿Por qué muchas veces no tenemos armas? ¿Por qué muchas veces somos derrotados? Porque hemos tomado nuevos dioses. En el punto, si podemos decir número D o número 4, llamado a alabar a Dios y felicitar a Israel. Esto lo vemos del Jueces 5, del 9 al 12. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente ofrecisteis entre el pueblo, os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicios y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. 12. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. En el versículo 9, aquí hay otro cambio abrupto de tono. Está hablando sobre lo que le pasaba y ahora habla de alabar. La estrofa anterior, los versículos anteriores, muestra los efectos de la opresión en los viajeros, los campesinos y los habitantes de la ciudad. Los versículos 10 y 11 hablan de los mismos grupos, pero ahora en circunstancias más alentadoras. Y el versículo 10 exhorta a los viajeros a difundir las obras de Jehová, porque estos lo que eran viajeros iban a decir, miren, aquí hubo un cambio. ¿Y esto quién lo hizo? Jehová. Los que cabalgan sobre asnas blancas, algunos creen que se trate sobre la clase alta, porque todavía no se usaban mucho los caballos en Israel. Se recuerda que también se ocupaba un asno para cuando había una posibilidad de una guerra, entonces
se ocupaba un asno en muestra de que llegaba y decía, no vengo a pelear, vengo a negociar, vengo a hablar, vengo en son de paz. Por eso el Señor entrada triunfal la hizo sobre un pollino, sobre un asna. Pero si alguien llegaba en caballo, significaba que iban a pelear. Era la diferencia. Amén. Ahora, probablemente se pueda referir a alguna clase de cabalgadura inferior a las asnas blancas, o tal vez simplemente se puede hacer que estaban hablando de la montura. Amén. Pero sigamos. En el versículo 10 dice, vosotros, hablad, dice, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, está hablando de una clase alta, y vosotros los que viajáis, hablad. Amén. Que probablemente pueda ser también considerad, alabad, o alabad, en vez de hablad es alabad. Amén. De lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque los viajeros deben alabar a Dios por la seguridad de la amenaza cananea. También se debe de alabar al Señor en las áreas rurales, en los campos, en todos lados. Los justos hechos de Jehová y sus aldeanos son la lucha en contra de los opresores crueles. Cuando Israel seguía dioses nuevos, quedaba indefenso frente a la guerra en las puertas. Pero ahora que ha vuelto a Jehová, el pueblo desciende a las puertas listos a pelear. En el hebreo, la segunda oración del versículo 8 dice, entonces la guerra estaba a las puertas. Lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Lo que leímos anteriormente. La puerta de la ciudad sería el punto de reunión de los milicianos. Son aquellos que no son ejércitos, pero que van a pelear. Como muchas ciudades se construían en cerros, se llegaba a la puerta descendiendo. Esta estrofa concluye dirigiéndose a los protagonistas israelitas de la liberación. Llama a Débora a cantar a Jehová, mientras Barak lleva en procesión triunfal a los cautivos de la batalla. En Israel, las mujeres solían cantar al ejército cuando regresaban victoriosos de la batalla. Amén. Mire, por eso hay que entender muchas cosas, ¿verdad? Por eso es que también cuando vemos allá que cuando regresó Saúl y David, ¿verdad? Y cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ok, punto E o 5. La participación de las tribus en la batalla. Aquí está del 13 al 18. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Y el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí a las alturas del campo. ¿Qué quiere decir esta parte del 13 al 18? Habla sobre aquellos que dijeron, vamos a ir a pelear. ¿Qué fue lo que Josué les pidió a las 2,5 tribus del otro lado del Jordán? Para que se quedaran allí al otro lado del Jordán y no entraran a Canaán. ¿Qué fue lo que les dijo? Ustedes tienen que ir a pelear con sus hermanos. Ahora, no solo era responsabilidad de aquellas 2,5 tribus, era de todo el pueblo que se uniera.
Y ahora en el norte había una necesidad y no se podían hacer los locos. En esta estrofa comienza recordando que solamente una parte de la nación participó en la batalla, como lo dice el 13. Enumera las tribus que fueron a la pelea. Lo vemos en el 14 y en el 15a. Y las que no se arriesgaron, del 15b al 17. Amén. Dice, ¿cuáles fueron las tribus que pelearon? 14 y 15. La de Efraín, la de Benjamín, ¿sí? La de Zabulón y la de Isaacar. Amén. Pero dice de las que no fueron. Amén. De las que no fueron. Rubén, Galaad, Dan, Aser. Amén. Mire. Entonces, aquí menciona estas tribus. Pero concluye felicitando a las dos tribus que jugaron el papel mayor, la de Zabulón y la de Neftalí, porque dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Solamente un remanente de Israel marchó a la batalla. Esto, hermanos, al día de hoy sigue siendo igual en la iglesia del Señor. Hay muy poca gente que es fiel. Hay muy poca gente que es el remanente. Hay muy poca gente que está allí para apoyar el ministerio en todas las áreas. Porque no solo lo económico, hermano, es importante. Sí, es un punto fundamental lo económico. Porque nada es gratis. La electricidad, el agua, los aparatos que hoy utilizamos para, etcétera. El mantenimiento. Pero muchas veces, hermanos, solo el simple hecho de estar, de permanecer, de apoyar, de servir, cosas que no tienen valor, cosas que no se le pueden poner un valor. ¿Cuántos, pongámoslo en un ejemplo fuera de lo espiritual, cuántos decimos ser amigos y cuando alguien está pasando una mala situación no somos capaces de acompañarlos? ¿Cuántos nos hemos ausentado de la iglesia cuando han habido dificultades en la iglesia? ¿Cuántas iglesias no han pasado por un proceso en el cual han querido destruir la iglesia? Y en el momento que la situación está difícil, dejan solo al pastor. Y cuando las aguas se vuelven a calmar, regresan otra vez a la iglesia. ¿Cuánta gente es así? ¿Cuánta gente ha hablado mal en contra del pastor o de los líderes o de la familia del pastor? ¿Y cuánta gente es capaz de creerle a otras personas y no ir directamente al pastor y preguntarle, o déjeme decirle algo? Es bien triste cuando alguien le cree más a otra persona que tiene poco de conocer que a uno, que a uno que ha estado con esta persona muchos años y que ha sido un apoyo incondicional en todo lo que ha necesitado. Uno se siente traicionado. ¿Verdad que es bien feo? Muy, muy feo. Hermano, que desconfíen de uno, que duden de uno, es bien duro, es muy duro, es muy duro. Y después la gente regresa como que no pasó nada. Y es peor cuando, como se dice, ¿verdad? Eh, le dieron a uno un golpe por detrás, ¿verdad? Sin que uno se lo esperara y después aparece la gente como que sin nada. Que el Señor bendiga a aquellos que son remanentes en sus iglesias.
Porque fíjese que el remanente de Israel se veía muy inferior al ejército de nobles y guerreros cananeos, pero aún así descendió a pelear. Estos tuvieron valor. Estos no dejaron a Débora y a Barak. Que Dios bendiga a aquellos que han sido escuderos para sus pastores. Y no solo estoy hablando de Misión Cristiana Judá, no, independientemente de la iglesia. Que Dios bendiga a aquellos que han sido verdaderos escuderos para aquellos ministros que han querido destruirlos o los han dejado solos y han estado allí permaneciendo. Las tribus que pelearon fueron Efraín, Benjamín, Manasés, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Y es posible que este deseo a participar se debía en parte al liderazgo que tenía Débora y Barak. Ella juzgaba cerca de la frontera entre Benjamín y Efraín, según Jueces 4:5. Y él, Barak, provenía de Quedes en Neftalí, cerca de Isaacar y Zabulón. Las tribus que se quedaron en casa fueron Rubén, Gad, Dan y Aser. Con la excepción de Aser, estaban más alejadas del conflicto y de la influencia de Barak y Débora y Barak. Judá y Simeón en el sur ni se mencionan, tal vez porque el control amorreo sobre el valle de Ajalón los aislaba de las demás tribus. Jueces 1:35 como referencia. En Jueces 5, del 15b al 17, de las tribus que no fueron a pelear, vemos la primera señal en el libro de la falta de unidad entre las tribus. ¿Por qué muchas veces las iglesias son afectadas? Porque hay falta de unidad. Amén. Simple y sencillamente. La batalla, quiero avanzar. La batalla. Jueces 5 del 19 al 22. Vinieron los reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanaac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísora. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos para galopar por el galopar de sus valientes. Amén. Ahora, en el 19 cuenta que en contra de ellos vinieron los reyes de Canaán. ¿Por qué reyes? Eran 5 y Jabín era el rey de esta confederación. La repetición de reyes y combatieron evoca la fuerza de estos aliados de Jabín. Sin embargo, se quedaron con las manos vacías. El versículo 19 ubica la batalla cerca de Tanac y Megido. Estas ciudades quedaban a unos 25 kilómetros del monte Tabor, donde el combate se emprendió. En contra de los cananeos y a favor de Israel, pelearon desde el cielo las estrellas y en la tierra el torrente de Sisón. Mire, el Señor moviendo todo, ¿verdad? Algunos creen que las estrellas podría estar hablando de que el Señor mandó ángeles, pero es más probable que se presente como fuente de lluvia. Ahora, el arma que Jehová usó en contra de los reyes de Canaán fue un aguacero o una tormenta. Este produjo una creciente en el torrente de Sisón, o Quizón como en algunos, y vemos la triple repetición en el versículo 21, ¿verdad? Porque en el 21 lo menciona 3 veces. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, otra vez, el torrente de Sisón. Es decir, 3 veces habla a referencia a este. Amén. Entonces,
¿Qué ocupó el Señor? Aguacero. Mire, la naturaleza, su poder, para demostrar que Él es el Dios de la naturaleza. Amén. Entonces, este torrente fue alimentado por las aguas que fluyeron desde los montes. Entonces, ¿qué sucedió? La creciente arrastró a los cananeos e hizo inútiles a sus carros de hierro. ¿Qué es figura? La palabra del Señor. La palabra es la que nos da fuerza. La palabra es la que nos ayuda a vencer, la que nos guía. Probablemente todo esto sucedió, y mire lo importante, según la historia, todo esto sucedió en la temporada seca del año, cuando los arroyos normalmente no tenían agua. De otra manera, Císara hubiera tenido más cuidado de no quedar atrapado por el torrente. Es que Císara no era un negligente, era el general de los reyes de Canaán. Es decir, habían 5 naciones y había uno que comandaba el ejército de todas estas naciones. Era un estratega militar. Él sabía dónde atacar, pero a Císara se le olvidó quién era Dios. Y entonces, en el tiempo más seco, Dios abre los cielos, manda lluvia y mandó un aguacero. La lluvia entonces sería una clara señal de la intervención divina y la creciente tomaría a los cananeos completamente por sorpresa. Así como el Señor abrió el mar y después cuando iban los egipcios lo cerró. El aguacero también demostraría a los ejércitos que el Dios de la lluvia no era Baal, sino Jehová. Y era una lección para Israel, porque Israel repetidamente adoraba a Baal, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Increíble, ¿verdad? Versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Aunque el cántico ha puesto mucho énfasis en quienes de Israel acudieron a la batalla, aquí no incluye a los israelitas entre los combatientes, porque la batalla es de Jehová, quien utilizó como arma a la naturaleza. Sin embargo, los contrincantes de Jehová no son los dioses cananeos. Amén. No hay ningún contrincante. Hay un solo Dios real, quien pelea desde los cielos, y los que se le oponen, aunque sean reyes, son meros humanos. Derrotó a los cananeos y con eso derrotó a los dioses paganos o los dioses cananeos. Del 24 al 27 leemos Jueces 5, 24 al 27. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber, Ceneo. Sobre las mujeres benditas sea en la tienda. Él pidió agua, ¿quién? Císara. Y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema o leche cuajada. Por algunos era como no una leche como tal, sino con un proceso. Pero vamos a ir. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. El cántico bendice a Jael en esta sección del 24 al 27 por haber matado a Císara. Entre las mujeres significa por encima de todas las demás mujeres. Aquí el cántico desea que Jael sea la mujer más bendecida,
de todas las que habitan en la tienda, por la hazaña que hizo. La triple repetición de mujer subraya la humillación del general Sísara. El cántico muestra alegría por el engaño de Sísara. Jael le hizo sentir muy seguro sirviéndole una bebida mejor que la que había pedido. Irónicamente, Sísara, habiendo sido derrotado por un exceso de agua, ahora pide más agua. Amén. Allá fue derrotado por agua y cuando llega pide agua. Pero Jael le da una mejor bebida y presentándosela en la mejor taza que tenía. ¿Dónde dice esto? En el 25. Él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles. ¿Qué lo destruyó? ¿Qué lo venció en combate a Sísara? El agua. Y llegó a pedir agua, pero ya le dio leche. Le dio algo mejor. Amén. Mire qué increíble, ¿verdad? Mire, es interesante esto. Amén. Las manos tan atentas que le dieron un lugar para descansar y para beber la leche, luego atacaron, luego las atacaron o lo atacaron con la estaca y el mazo. En el 27 se traza la caída del opresor a cámara lenta. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Pareciera indicar que él estaba de pie cuando Jael lo atacó, a diferencia de lo que leemos en el 21. Tal vez describe la caída de Sísara desde su cama, primero sobre sus rodillas y luego tendido sobre el suelo donde murió. Quizás las primeras dos oraciones muestren la caída de Sísara en sueño. Amén. El verbo traducido quedó tendido se usa la mayoría de veces para significar acostarse para dormir. Pero el clímax, entonces, llega en la última palabra donde Sísara había caído, vencido por el sueño. Allí mismo cayó destruido. Y en hebreo esto significa destruido violentamente. Es decir, le pone un poquito más. Sigamos. Del 28 al 30. Ya casi. Yo he tratado de ser lo más claro, lo más breve, porque es muy largo. Dice, y yo quiero que por favor me ponga atención, pongamos mucha atención ahorita del 28 al 30, que es increíble. Dice, la madre de Sísara, oiga, aquí está hablando ya de una mujer cananea. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Y esto ya lo vamos a ver, esto es bien tremendo. Oiga, esto, por favor, aquí déjeme hacer una aclaración. Aquí está hablando una mujer cananea. Entonces, en el cántico está poniendo de cómo piensa una mujer cananea, la madre de Sísara. Entonces está hablando de cómo piensa una mujer en contra de Israel, en contra de los israelitas, que quería la destrucción, que quería la opresión, que se gozaba, porque los cananeos se gozaban en la destrucción de Israel. Dice el 30, no han hallado botín y lo están repartiendo. Y por favor, esto si no lo vuelvo a leer, pero que usted lo entienda. A cada uno una doncella o dos. Y está hablando de botín. Amén. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. La burla a la madre de Sísara, porque es una burla, se contrasta con la bendición de Jael, dos extranjeras. Jael, que sea la mujer más bendita de las que están en la tienda, pero Sísara, la madre de Sísara, una madre cananea,
No hay una bendición, una burla. El versículo 28 pareciera que provoca cierta simpatía para la madre. Sentimos tristeza, ¿verdad? Al verle esperando ansiosamente a su hijo, quien nunca regresará. Sin embargo, los próximos versículos revelan su avaricia y su crueldad. La madre cananea es lo contrario de Débora, madre en Israel, porque lo leímos allí. Débora se levanta como madre, ese sentimiento de querer guardar, de querer cubrir. Y en el caso de la madre de Sísara, vemos una avaricia y una crueldad. Entonces, una madre cananea es contrario a Débora, una madre israelita. Ya en el versículo 28 hay algunos detalles que comienzan a modificar nuestra forma de ver o de pensar. La ventana o celosía indica que la cananea vivía en una casa, no en una tienda sencilla como Jael. Amén. Dos cosas muy diferentes. La referencia a los carros nos hacen recordar que su hijo es un opresor cruel que ha salido para aplastar a la resistencia israelita. Y no fueron las israelitas, sino que él fue a pelear contra Jehová. La palabra traducida a ruedas realmente se refiere al sonido de los cascos de los caballos, donde plac, plac, ¿ok? La madre ansiosamente espera oír esos cascos, señalando la llegada triunfal del ejército cananeo, llegada que nunca se dio. Las palabras de las otras damas parecen distraer a la madre de Sísara de sus preocupaciones, en el versículo 29 y 30. Por supuesto, las cananeas más sabias estaban totalmente equivocadas. El hecho que la madre tenía damas indica que ella era de la clase alta. Su hijo era el ejército de todos, pero un ejército cruel. Entonces ella estaba en una posición muy alta. Puede hasta implicar que Sísara fuera rey de Aroset Goín, lo que leímos en el 4.2. Se recuerda que Javín era el rey de una confederaciones de naciones cananeas y que Sísara vivía en Aroset, ¿sí? Goín. Su general vivía en otra ciudad. Entonces, si así fuera, su madre podría ser la mujer más importante de la ciudad. En muchos de los pueblos del antiguo Oriente, la primera dama no era la esposa del rey, sino su madre. Entonces, la que quedaba a cargo el gobierno cuando Císara no estaba era la madre. Y eso lo podemos ver muchas veces en algunas películas, lo hemos visto, ¿verdad? En donde está, pero está la madre reina, ¿verdad? Que es la que tiene poder, la que hace un montón de cosas. Entonces, no solo los guerreros cananeos, sino también sus mujeres eran opresoras egoístas, según el versículo 30. Oiga lo que dice. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. ¿Sí? ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? Amén. Entonces, no solo los guerreros cananeos, sino también sus mujeres eran opresoras egoístas. Su avaricia resalta por la petición del botín 4 veces. Calmaban su ansiedad repitiéndose que el ejército tardaba porque había tanto botín israelita que recoger. Es decir, iban a llegar, es decir, hasta ellos sabían cuánto tiempo se podían tardar en regresar. Y entonces, entre más larga era la espera, mayor era la victoria. Entre más larga la espera, más grande el botín. Amén. Aún los 20 años de saqueo, como de saqueos, porque fueron 20 años que estuvieron saqueando, allá lo vimos en el Jueces 4.3, ellos no habían saciado su avaricia. Las damas
traen a colación dos clases de botín, ambas de interés para el sexo femenino. Pero lo que más aborrecible podemos ver es la alegría por el botín sexual. Allá dice una o dos doncellas, que podríamos decir jóvenes. Y esto literalmente en el vocablo traducido es vientre. ¿Por qué? Porque las jóvenes o las señoritas israelitas eran tomadas cautivas para satisfacer sexualmente a los cananeos y que les dieran hijos. Las señales de alegría en relación con la esclavitud sexual son especialmente aborrecibles cuando una mujer lo dice. ¿Cuál era la alegría entonces de estas damas o de estas mujeres o de estas sabias cananeas? Alegrarse porque otras mujeres iban a ser esclavas sexuales y denigrarlas para los cananeos. Pero ¿sabe cuál es la ironía de todo? ¿Quién destruyó a Sísara? Una mujer. Mire, increíble. Sísara, tú has barrido, dañado, matado, abusado de las mujeres de Israel. Una mujer te matará. Y Sísara murió a los pies. Entonces los cananeos, tanto hombres o mujeres, se alegraban por ver a Israel destruido. Tanto las mujeres cananeas se alegraban de ver a otra mujer con el simple hecho de ser israelita, que fuera lo peor, que pudieran violarla, abusar de ella, no importaba lo que fuera. Imagínense. No quiero hablar más, porque entonces no me metería en un tema que no. El otro botín es textil, donde dice la ropa bordada. Sería el producto de muchas horas de trabajo femenino y tendría un alto valor económico. Y versículo 31, llegamos al último. Y con este es el cierre del cántico. No, yo espero, hermanos, yo espero que poder entender que no fue, no, lo entiendo, no es una pérdida de tiempo, pero que vale la pena, hermanos, poder comprender algunas cosas. Versículo 31 de Jueces 5. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. El cántico deja a las cananeas abruptamente, la deja a un lado, para concluir con otra maldición para los enemigos de Jehová y una bendición para los que le aman. Los opresores de Israel son enemigos de Jehová porque maltratan a su pueblo. Génesis 12, bendeciré a los que te bendijeren y entonces voy a maldecir a los que te maldicen. La maldición es que perezcan así, que sean derrotados como los reyes de Canaán, que mueran como Sísara y que sus esperanzas rapaces se conviertan en desilusión, tal como el caso de la madre de Sísara. Amén. Los pactos del antiguo mundo exigían que el vasallo amara al soberano. No se trataba de un amor sentimental, sino de lealtad. En este sentido, el Antiguo Testamento exige que Israel ame a Jehová. La bendición es que los que le son leales serán coronados cada vez más
con cada vez más éxito y bienestar, así como el sol aumenta su luz y calor en su marcha triunfante de un extremo del cielo al otro. Amén. La última oración del versículo 31 se considera que no es parte, y la tierra reposó 40 años, no es parte del poema. Amén. Sino la conclusión de la narración de este cántico. Y la tierra reposó 40 años. Amén. Hermanos, que el Señor añada bendición. Yo creo que ha sido muy claro. Tengamos cuidado de alejarnos de Dios, porque no nos damos cuenta y estamos haciendo nuevos dioses. Amén. Bueno, quedamos aquí, oramos y ya nos toca Jueces 6. Si quiere, adelántese, por favor, y lea el capítulo de Gedeón para seguir aprendiendo. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque hemos aprendido de tu palabra. Señor, permítenos ser leales a ti. Señor, no amarte por un sentimiento de que si te fallo me vas a castigar, sino de lealtad. Tú que nos has sacado del mundo. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tu misericordia nos aparte en nuestras vidas. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén.